Estamos a 24 días de las elecciones. Raúl Ponce de León. Nicolás, buenas tardes, un gusto estar compartiendo contigo y con la audiencia. Una aclaración para esta columna, porque nosotros tenemos una visión centralista montevideana, ¿no? De toda la contienda electoral, de todo lo que pasa desde una visión muy urbana. Las realidades, y tú lo vivís por lo menos en Maldonado, de lo que son las campañas electorales locales con la competencia por las diputaciones y lo que eso puede marcar para la carrera departamental del próximo año, es distinto, ¿no? Sí, es distinto. Hay un microclima diferente. Es distinto, se juegan otras cosas, hay mucha más, a veces, competencia interna en los partidos que con el resto de las fuerzas políticas, depende de cada uno de los... Y sobre todo lo que yo veo es que hay... por lo menos muchos dirigentes que piensan más en mayo que en octubre. Obviamente, y además es un cara a cara permanente, claro, la ciudadanía, a nivel de barrios y demás. Dicha esa aclaración, lo que tú decías, 24 días para la contienda electoral y aparentemente del oficialismo, lo que hoy les preocupa más es el eventual resultado de la reforma de la Seguridad Social. Incluso Álvaro Delgado dijo, no importa a quién voten, voten a quien quieran, pero no voten la reforma constitucional, ¿no? Y esta semana, tal como ya lo había anunciado, el presidente bajó la cancha. Pidió la volada, ya convocó a conferencia de prensa, 19 horas, horario central de todos los informativos, sobre la mayoría. Prácticamente todos los medios de radio y televisión estuvieron presentes en la torre ejecutiva y hubo un mensaje prácticamente en cadena, ¿no? Te hago un paréntesis. Sí, señor. Claramente, la calle Pou cambió el eje de la campaña electoral. La realidad es que durante toda esta semana, a partir de la conferencia de la calle Pou, se habló más de la seguridad social que de las propuestas de campaña. Absolutamente, o sea, absolutamente. Sigue siendo una figura, pese a que la Constitución no se lo prohíba y que uno podría decir, yo dije que en una figura tenística la calle Pou había ido al fleje y que alguna bolita se le había ido afuera. Sí, claro. Aunque el Empire no lo vio, alguna bola se le fue afuera. Ahora, dicho esto, mostró claramente su influencia en el sistema político. Marcó la agenda. Y durante media hora llevó la batuta, prácticamente habló él, solo una breve respuesta de Azucena Rebeleche, una respuesta que él ya había adelantado la pregunta. Y de alguna forma historió un poco de cómo viene todo esto de la reforma actual de la Seguridad Social, ¿no? Desde que la LUC crea la Comisión de Expertos en el año 2020, se pone en funcionamiento en el año 2021 y habló prácticamente y comparó que nunca hubo, digamos, una convocatoria tan amplia y prácticamente la asimiló a un gran diálogo social, ¿no? Ya que había representación de todos los partidos de la coalición, de la oposición, del PIT-CNT, empresarios y técnicos especialistas. La realidad es que siempre se supo que la postura del PIT-CNT, y uno podría decir incluso del Frente Amplio con Ernesto Murro, fue a regañadientes y decir, o sea, participaron para no decir que no participaban. Hubo 50 reuniones realizadas por esos técnicos especialistas, hubo 80 delegaciones que fueron recibidas y ya en la primera parte del trabajo, que era el diagnóstico, el Frente Amplio y el PIT-CNT ya no estuvieron de acuerdo, no dieron el consenso. Se siguió trabajando y sobre fin de año, 9 de 15 integrantes de esa comisión de expertos, básicamente los técnicos de los partidos que no representaban ahí a los partidos sino ellos mismos en ese momento, presentaron el documento final con las recomendaciones al Ejecutivo y lo hicieron a través de la presidencia de la Asamblea General y del prosecretario de la presidencia. Pero lo que tú decías antes, en el año 2021, cuando no se sabía cuál era el documento que iba a emerger, digamos, de la comisión de expertos, el entonces secretario ejecutivo del PIT-CNT, que era Marcelo Abdala, frente a una pregunta, en una entrevista que le hicieron en el diario El País, dijo, y bueno, y si sale la ley de la reforma, nosotros no nos atamos las manos a ningún instrumento y podemos incluso trabajar para derogarla. Se hablaba de derogar porque se pensaba que se podía hacer un referéndum para derogar la ley. Como son temas que son exclusivos del Poder Ejecutivo, no se puede pedir su derogación, pero después lo tomaremos, ajustaron por el lado de la reforma constitucional. El gobierno recibió el informe, durante el año 2022 armó el anteproyecto, lo discutió con todos los líderes. ¿Te acuerdas aquella discusión que hubo después, cuando pasó el tiempo con Manini, que no había respetado el acuerdo? Una de las frases de la calle Pou del periodo. Es leche con mucha agua, pero sigue siendo leche. Se acordó con todos los líderes de la coalición, él mismo en julio del 2022 lo llevó en mano a la sede del Frente Amplio y se lo entregó a Fernando Pereira.
Y a partir de allí el Frente no contestó demasiado, finalmente el proyecto entró sobre el 2022, fin del 2022 el Senado aprueba, con aquella discusión con Cabildo, que apretó, que extorsionó, que en fin, que lo tomó bastante mal el gobierno y el propio Partido Colorado, que después que somos los nabos de siempre, nosotros nos bajamos y después por otros hace modificaciones. Bueno, se aprobó en fines del 2022, en abril del 23. Rol clave de Álvaro Delgado para que se apruebe en las negociaciones con Cabildo Abierto. Y bueno, lo que te decía, en abril de 2023, diputados la aprueba con modificaciones al Senado, vuelve al Senado tercera cámara y lo aprueba como tal. Así que queda en abril del año pasado aprobada esta ley. Pero la suerte ya estaba echada, como decíamos, desde la génesis, porque el PIT-CNT ya estaba en contra, el Frente Amplio estaba en contra, y obviamente todo este tema ha desplazado la presentación de esta eventual reforma de la Seguridad Social, ha desplazado otros temas, una campaña que es deslucida, todos están de acuerdo, que no hay demasiado ida y vuelta de propuestas, de candidatos, ya no son los líderes que otrora tuvo el sistema político. Desde Torre Ejecutiva, hoy lo confirmó incluso Marcelo Abdala, de que si le iban a que le pidieron la cadena al presidente y se la concedió. Le dijo, sí, lo vamos a articular, los próximos días va a ver cómo se articula eso. Si hay algo que el gobierno no quiere, es que el PIT-CNT se pueda victimizar en todo esto. ¿Querés la cadena? Toma la cadena, argumentá a favor. Se le preguntó al presidente en la conferencia de prensa, Alfredo García precisamente le preguntó si no habían pensado, dado la importancia de que esta complicada reforma no se aprobara, utilizar lo que son las campañas de bien público, que le dan digamos, la posibilidad al Ejecutivo de utilizar los medios de comunicación. Que el gobierno, hay que decirlo, la ha utilizado en estos últimos meses para mostrar los logros de su gestión. Una publicidad encubierta. Digo porque tanto se cuestionó en su momento de lo que era la ley de servicio de comunicación audiovisual. Por supuesto, y después que están todos en el gobierno, la usan todo a su favor. Pero el presidente dijo no, que lo evaluaron en su momento, pero descartaron la posibilidad de utilizar campaña de bien público para este tema, y él apeló a la responsabilidad de todos los dirigentes, sobre todo las fórmulas, que están todos de la coalición y del Frente Amplio en contra. Y dijo, no se puede ser de Peñarol y Nacional, no se puede ser, digamos, media tinta, o estás categóricamente en contra y lo tenés que manifestar, porque la forma del Frente Amplio ha sido tibia en cuanto a su postura en este tema de la reforma. Si bien están en desacuerdo, no hay demasiado énfasis en aclararlo, ¿no? Ahí es donde uno discute a ver si el presidente no se pasa un poquito de la línea de meterse sí en la campaña electoral, porque fue muy evidente. De hecho, cuando hace referencia al dicho de Odone, hay algunos asesores que dicen que no es el fin del mundo. No lo nombró. No lo nombró, pero fue muy evidente. Pero esto hace referencia también, lo habíamos hablado creo que la vez pasada, que Mujica también participó directamente en la campaña electoral y se metió con la baja en la imputabilidad del proyecto Borraberry 2014. ¿Cuáles son los mecanismos? Juicio político. No hay la menor condición para que esto ocurra, los mecanismos que hay. Esto es un grito a la pulpería y siga, no va a pasar nada. Pero hay que marcarlo también porque si no parece que ninguno se da cuenta. Pero el espejo inmediato del PIT-CNT convocó también en la misma modalidad, en el mismo horario, a las 19 horas ayer, una conferencia de prensa para mostrar, digamos, su postura y su respuesta. Y lo voy a citar textual. Abdala acusó al presidente de la calle de haber dado un discurso falaz, que según la Real Academia significa embustero y falso, ¿no? Y además lo acusó de apelar al terror de la gente. Y el propio Abdala minimizó los efectos negativos de la reforma. Hoy hablamos para evaluar todo lo que tiene que ver si esta reforma se aprobara. Hablamos con Alfonso Capurro, dice, el año que viene Uruguay tiene que emitir deuda por 4.000 millones de dólares, más o menos. 2.000 y pico de millones para pagar la deuda vencida y 2.000 y pico de millones para financiar el déficit. La mitad o un porcentaje importante de los que compran los bonos que Uruguay emite son las AFAP. Si se llegara a aprobar la reforma de las AFAP, no van a existir, no van a invertir. O sea que quedamos librados a los inversores internacionales. ¿Qué van a evaluar? A ver, ¿cuál es el riesgo de este Uruguay en una perspectiva de un bono de 30 años?
cuando se dice que en 10 años se termina la plata de las AFAP y que el déficit fiscal va a escapar a situaciones insostenibles? Porque ahora aparentemente podría caer el maná del cielo los primeros 3, 4, 5 años, pero después hay que empezar a pagar y todo lo que se sacó de las AFAP, el BPS tiene que pagarlo. Bueno, en la tasa de interés que debería pagar Uruguay, el costo de financiamiento, bueno, harían una situación prácticamente inmanejable. ¿Cómo está hoy? El otro día Botinelli hablaba del 32% de la gente está al firme para votar. Un 40 y algo por ciento, no me sale ahora, el 42 dice que no está de acuerdo. 51, 42 es el sí seguro más el sí probable. Claro, hay un 19% que está ahí. Sin embargo, esta tendencia viene bajando respecto a lo que teníamos hasta ahora. ¿Cuántos votos necesita la boleta blanca, el sí, o eventualmente la boleta amarilla para los allanamientos? La mitad más uno de los votos emitidos. O sea que los votos en blanco, los votos anulados juegan a favor de la no aprobación. Efectivamente. Hay algo que, claro, fue en el medio de la conferencia, nos pasó un poco de largo y no lo pudimos profundizar. Pero para mí es un dato muy importante. El otro día lo conversé en la radio con Álvaro Delgado y Jean Maldonado. El mensaje del presidente fue: hay que jugársela. Sí, claro. La encuesta de Factum le mostraba clarísimo que es verdad, de los que dicen que seguro van a votar el Frente Amplio, un 65% que está a favor de votar la reforma. Ahora, ese porcentaje era del 82% cuando arrancó el año. Es decir, hubo un descenso de 17% de personas que van a votar el Frente Amplio y que pensaban votar la reforma y ahora no la van a votar. Ahora, hay 38% de votantes que seguro van a votar un partido de la coalición y que van a votar la reforma. Ahí tiene mucho para trabajar, ¿no? No es solo jugátela porque la gente te va a responder. Hay 4 de cada 10 votantes de la coalición que dicen que van a votar la reforma. Insisto, porque acá hay que poner todo arriba de la mesa. Sí, por supuesto. El presidente salió a jugar un partido depositando la luminaria en el Frente Amplio. Y está bien, le podemos pedir que se la juegue más. Ahora, hay 4 de cada 10 que van a votar a Delgado, a Ojeda, a Manini, a Miere, que dicen que van a votar la reforma. Ahí lo que tú decías y que es relevante es el tema del ensobrado. Claro. Esto es clave, y si o la mayoría de los partidos políticos, incluso la mayoría del Frente Amplio, no va a ensobrar, allí la dinámica de los menos informados, de los menos motivados, de tener la papeleta, de llevarla, que le complica meterla en el sobre, puede jugar a favor de la no aprobación. También lo dijo Eduardo, no nos dio para profundizar por cuestiones de tiempo, pero con estos guarismos es difícil que salga. Por esto que vos decís del ensobrado, y porque si uno se pone a ver la historia de otros plebiscitos, de otras reformas constitucionales que fueron junto con las elecciones, en el mismo momento, la reforma de Vivir Sin Miedo tenía más de un 60% de intención de voto a falta de un mes. Lo que pasa es que el riesgo de si llegara a aprobar es tan grande de que cómo cambian las reglas de juego, que bueno, hace que haya temor en la mayoría de la fila. Yo también digo que hay un tema para el país, que lo conversé con alguna persona y me dijo: ojo que si esto del Uruguay sale bien parado, también la señal para el exterior es cierto. Miren que Uruguay es un país, le está diciendo a la gente que va a cobrar más de la jubilación, que se va a jubilar antes, y sin embargo, con conciencia cívica, el votante dice que no. Absolutamente. Eso no pasaría en cualquier país del mundo. El eslogan para convocar, porque a veces se le pide desde el gobierno, desde la dirigencia, desde la intelectualidad, que la gente decida con responsabilidad proyectando el sistema hacia el futuro. Y la gente no usa ese razonamiento, usa un razonamiento más lineal y más propio. A mí me sirve jubilarme antes, voy a ganar más, y bueno, esto es lo que a mí me conviene, no pensar en la sustentabilidad. Ese es un problema complicado para argumentar, y por eso el Frente Amplio ha tratado de bajarle nivel a la exposición de la campaña, no hacer muchas olas, y el gobierno a veces está como desorientado. Ahora parecería que agarró más, actitud activa frente a esto, ¿no? Una línea para el tema Charles Carrera. Bueno, fue central también, ¿no? Si bien no salió como algunos sectores del oficialismo pretendían, que eran dar doble la discusión. La primera era tratar el desafuero, ¿no? Pegarle por ese lado, y después la renuncia. El tema que hubo un tema reglamentario,
porque para tratar un desafuero tú tenés que pasar primero por la Comisión de Constitución y Código. Como no pasó por los plazos, por el receso, tenías que votar la declaración de grave y urgente en el Senado para que se pudiera analizar el tema sin pasar por la comisión. Y el Frente no dio los votos, con lo cual la posibilidad de tratar el tema de desafuero no se dio y pasaron directamente a la renuncia. Y ahí el Frente fue regulando los tiempos, no entraron en la provocación, no, hasta que habló Heber en la primera parte, que fue el último orador, el Frente no habló. Ahí habló May, hablaron algunos digamos, senadores, y la sacó, me parece, bastante barata en un contexto de 4 semanas para las elecciones, ¿no? Raúl, un placer. Igualmente, Como gracias. siempre. La pausa y venimos.